Buenas noches, licenciada Yesenia. Mi nombre es Sara Nina Colque, NRC 36165. A continuación, voy a desarrollar mi producto académico 3. El caso que voy a presentar es un caso real con algunas acotaciones. Algunos datos se han cambiado para que se puedan acomodar a la presentación de mi trabajo. Bueno. Gianfranco es un adolescente de 13 años. Él vive solo con su mamá, eh, quien desea que su hijo sea un ingeniero para tener una mejor vida que su padre alcohólico. Él recuerda que su padre siempre le decía que era un inútil y que era un tonto. Esto hizo que Gianfranco no sienta confianza en sí mismo y no se relacione fácilmente con otros compañeros. Por eso, en ocasiones, él prefiere la soledad. También tiene dificultades de aprendizaje, especialmente en el área de las matemáticas. Y debido a esto, ha perdido el deseo de ir al colegio, porque la última vez que su mamá fue a recoger su libreta de notas, lo castigó prohibiéndole salir a jugar al parque, ya que no aprobó este curso. Cada mañana, Gianfranco sufre para ir al colegio, cuando recuerda que no tiene muchos amigos y que a la vez tiene que llevar las clases de matemáticas. A pesar de esto, él reflexiona en que si desea un mejor futuro para su vida, va a tener que seguir estudiando. Sin embargo, por el momento, lo único que le causa alegría y motivación es la hora del recreo, porque solo en ese momento los compañeros de su clase lo buscan para ser parte de su equipo. Él refiere que se siente muy bien cuando ellos lo buscan y cuando se pelean por tenerlo en su equipo, ya que es un buen goleador. Y en cada ocasión que anota un gol lo llaman Messi, Messi, porque es de baja estatura, pero se desenvuelve ágilmente en la cancha, esquivando fácilmente a su equipo contrario. Esto le hace pensar para sí mismo que al menos es bueno en algo y eso hace que se sienta satisfecho por el tiempo que desde niño pasó en la calle. Gianfranco a veces sueña en que podría llegar a ser un gran jugador de fútbol y refiere que esta habilidad la fue aprendiendo desde pequeño, cuando sus padres solían salir a trabajar y él se salía de casa a jugar fútbol en lugar de hacer sus tareas. De esta manera, él aprendió a desenvolverse muy bien en la cancha. Bien, después de presentado mi caso, voy a hacer el análisis de todas sus variables. En relación a la teoría de la inteligencia, estoy considerando a la teoría de Howard Gardner, donde él indica que existen diversos tipos de inteligencia y a la vez él las clasifica en 8 tipos. En este caso, el paciente presentaría una inteligencia corporal sinestésica, ya que el adolescente en el transcurso de su niñez ha desarrollado la capacidad de lograr una unidad entre su cuerpo y su mente, de tal manera que él logra un perfeccionamiento en el desempeño físico al jugar fútbol. Esto hace que él pueda controlar fácilmente y dominar el balón al momento de anotar los goles. A pesar de tener, mm, a pesar de tener presión por parte de su madre, en esos momentos de juego él logra concentrarse y logra armonizar mente y cuerpo. Bueno. Eh, Aunque su madre, claro está, se empeña en querer que su hijo desarrolle una inteligencia lógico-matemática, ¿no? Por lo mismo que desea cambiar el futuro de su hijo al soñar y al querer que sea un ingeniero. Con respecto al análisis de su personalidad, eh,
De acuerdo a Carl Jung eh, y a su descripción de la personalidad, eh, el adolescente estaría presentando una personalidad introvertida, ya que en el caso y en la exposición de su vida, se muestra a un adolescente más reflexivo, más reservado. También él prefiere muchos espacios más de soledad, ¿no? También él indica que no tiene facilidad para hacer amigos. Otro factor importante en esta personalidad introvertida es que él no presenta confianza en sí mismo. Y esto podría ser a que él recuerda, ¿no? Tiene muy marcadas esas heridas y esas palabras que recibió de su padre, el que era un inútil, el que era un tonto. Y es posible que al recordar todo esto, él en muchas ocasiones llegue a pensar que no es bueno, ¿no? En sí mismo y que no podrá llegar a ser alguien en la vida. Por otro lado, también vemos que la mayor parte de su energía se centra en los recuerdos del pasado. Es algo, son experiencias, eventos en su vida que han quedado muy grabadas en su mente. Y por eso necesita momentos de soledad, ¿no? Para recargar energías, procesar esa información y también procesar sus experiencias. Em, Vamos a continuar con la em, variable del aprendizaje y la memoria. En el caso, se dice que la última vez que su mamá fue a recoger su libreta de notas, lo castigó prohibiéndole salir a jugar al parque porque no aprobó el curso de matemáticas. De acuerdo a la teoría de condicionamiento operante de Skinner, eh, Gianfranco estaría presentando un aprendizaje de castigo negativo. ¿Por qué? La conducta que se desea quitar en él es que deje de sacar malas notas, ¿no? Se quiere eliminar esta conducta eh, en el curso de matemáticas. Por eso se usa un castigo, justamente, para eliminar esta acción. Eh, y también para eliminar esta acción se le quita un estímulo agradable, ¿no? Que sería eliminar sus salidas al parque para jugar fútbol. A él, como adolescente, le gusta el fútbol. Entonces, al quitárselo, estaría calificando como un castigo negativo. Referente a la motivación y la emoción, eh, bueno, en esta área se ve que el adolescente presenta, experimenta una motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque se puede ver que aunque él no tiene deseos de seguir yendo al colegio, la motivación que aún tiene para ir son los elogios externos que él recibe, ¿no? Si bien es cierto, él no siente motivación para ir a estudiar, ir al colegio, pero cuando él recuerda cómo sus compañeros se pelean por él para formar parte de su equipo, y cuando él al anotar los goles lo ovacionan diciéndole Messi, Messi, entonces él se olvida de las matemáticas, se olvida en ese momento, no prima los recuerdos con esas etiquetas negativas que recibió y él solo piensa, ¿no? En lo bueno que es ese momento y en lo bueno que también
en algo bueno que él puede tener, a pesar de que no tiene un buen rendimiento académico, a pesar de que no tiene muchos amigos, a pesar de que no tiene buena relación con sus compañeros. Entonces, en ese momento, él se siente aceptado, ¿no? Se siente valorado y motivado. Entonces vemos que hay una relación directa entre la motivación que él tiene y las emociones que él experimenta, ¿no? Si él recibe motivación, él se siente bien, pero si él no recibe elogios, él no se siente tampoco aceptado, ¿no? Se siente rechazado, se siente triste, quiere estar solo. Referente a la psicología del desarrollo, eh, puedo indicar que el adolescente presenta un desarrollo de operaciones formales, ¿no? Porque al tener 13 años, él comprende, está dentro de ese rango de 12 a 17 años. En en esta área se puede ver que Gianfranco ya tiene la capacidad de comprender algunas teorías e ideas abstractas. Por ejemplo, frente al castigo que recibe, él anhela un sentido de justicia y consideración porque es bueno en algo. Si bien es cierto, no es bueno en lo que su madre espera, pero él puede reconocer que sí es bueno en el deporte, ¿no? Y por lo mismo desea también ese sentido de justicia al ser aceptado tal y como es él. También a esta, a, a- a esta etapa de su desarrollo, él presenta un pensamiento lógico, porque él sabe que si no estudia, no va a tener muchas posibilidades de mejorar su vida en el futuro. Entonces, él constantemente está viendo como referente a su padre en el lado negativo, ¿no? Y él no desea eso para su vida, aunque no tiene el dominio de las matemáticas, mm, de la inteligencia lógica, él puede armonizar, ¿no? Algunas ideas y tener un sentido más coherente. También él analiza y evalúa situaciones. Em, Frente a la presión de su madre, él busca el lado bueno, mm, ¿no? Su madre desea que él sea ingeniero, ¿no? Pero él ya está empezando a evaluar cómo se podría hacer su futuro y inclusive él está empezando a soñar en que también podría ser un jugador, ¿no? Un deportista porque ha visto que es una cualidad que la hace bien. Y por lo mismo también esto le hace ver que no es malo en todo, ¿no? Que muchas veces cuando él mismo se dice que no llegará, no lo logrará, él puede ver que no es malo en todas las áreas. También a esta edad se puede ver que al momento de jugar él ya puede responder rápidamente a estrategias que le permiten encontrar soluciones en el partido, ¿no? En donde necesita concentración, donde necesita desarrollar habilidades para destacar, él responde rápidamente, ¿no? Tiene un buen dominio de esta habilidad, de esta inteligencia. Por otro lado, también él ya reflexiona sobre sus pensamientos y sus sentimientos, así como sobre el mundo que le rodea, ¿no? Ya no está tan definido a lo que su madre quiere, ya él está empezando a tener sus propios sentimientos, está empezando también a identificar sus sentimientos, está empezando a identificar sus pensamientos y está empezando a soñar, ¿no? Para él, ya no tanto el sueño de su madre, sino lo que él realmente le gustaría hacer. Entonces son características
que corresponden a esta etapa de desarrollo que va entre los 12 a los 17 años. ¿Qué podemos decir sobre la reflexión del impacto de estas variables psicológicas en el caso analizado? Bueno, al analizar las variables psicológicas en el caso de Gianfranco, se puede ver que estas pueden influir significativamente en el comportamiento que él tiene y también en las decisiones que él va a tomar en su presente y para su futuro. También estas variables y están incluyendo la personalidad, el tipo de inteligencia, las emociones, las motivaciones, nos ayudan a entender y pueden explicar por qué él actúa de esa manera y por qué se desenvuelve como se ha descrito, ¿no? En su caso. Mm, la segunda reflexión que tenemos es que el conjunto de todas estas variables también van a influir en la percepción que el adolescente va a llegar a formar del mundo que le rodea y sobre su vida misma. También esto va a determinar cómo va a responder a los estímulos externos cuando tenga que relacionarse con los demás, ¿no? Él ya está empezando a formar, a tener un concepto, está empezando a interactuar, a responder a tener mecanismos a través de los cuales él está respondiendo a los estímulos externos, ¿no? Em, en resumen, el análisis de las variables psicológicas es esencial porque nos va a ayudar a comprender la complejidad de cualquier caso, ¿no? Entendiendo cómo es la personalidad, del paciente, definiendo qué tipo de inteligencia está desarrollando, qué motivación presenta, cómo está relacionada con sus emociones, considerando la etapa de psicología de desarrollo en la que está viviendo. Entonces, también nos va a permitir entender eh, realmente cuán complejo puede ser su caso y como profesionales también nos va a permitir una intervención más efectiva y también para hacer un abordaje mucho más completo al momento de abordar el caso del paciente. Muy bien, bueno, esta sería la exposición de mi trabajo. Muchísimas gracias por su atención.